Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro desde Alma, Bariloche, donde vamos a hablar del duelo frente al diagnóstico de demencia en un ser querido. Hay un impacto muy grande en la familia frente al diagnóstico, donde aparecen frases como ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a él? Y sabemos que el duelo es un proceso psicológico al que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Todos, tarde o temprano, viviremos un proceso así. Y si bien el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. En este caso, se trata de un proceso de enfermedad crónica e irreversible que irá modificando progresivamente a nuestro ser querido. Esa mamá que ya no es mamá. Ese papá que ya no es papá. Las fases del duelo. La psiquiatra suiza Elisabeth Kübler-Ross describió 5 estadios que tienen lugar siempre que sufrimos una pérdida. Y aunque pueden darse sucesivamente, no siempre tiene por qué ser así. Cada proceso, como cada persona, es único. Y el proceso de duelo conlleva atravesar una serie de fases que cada uno de nosotros afrontamos de un modo personal, teniendo en cuenta nuestra propia historia de vida y relación con la persona afectada por la demencia. Y también la duración de cada uno de estos estados dependerá de cuál sea nuestra actitud. Ahora nos va a hablar Florencia sobre estas etapas. Decía la doctora San Juana Gómez que la enfermedad llegó para quedarse. Se acomoda en el centro de la dinámica familiar y ya no se marchará. Tendremos que aprender a convivir con ella, a reconocerla, aceptarla e incluirla en una nueva realidad familiar. Y frente al diagnóstico de demencia, uno se enfrenta a esta pérdida, ¿no? Que ya lo mencioné recién, esa mamá que no es mamá, que dejó de ser ella. Ese duelo ambiguo, ¿por qué? Justamente porque está, pero no está, no es ella, no es él. Pauline Boss, psicoterapeuta, definió el duelo ambiguo como alguien que se ha perdido, pero que no se ha perdido. Una pérdida ambigua puede ser física o psicológica. Las pérdidas ambiguas físicas las vemos en los casos de personas que han desaparecido, donde uno no puede cerrar ese duelo porque no sabe bien qué pasó. En este caso, vamos a tratar la segunda causa, la pérdida psicológica. Y esta pérdida ambigua es cuando una persona permanece allí de forma física, pero se encuentra psicológicamente ausente. La pérdida psicológica no se manifiesta únicamente en familiares o en los cuidadores y amigos de la persona que está afectada, también puede ocurrir de forma personal en términos de perder la noción sobre quiénes somos. Esto suele suceder en las fases iniciales de las demencias, donde la persona afectada puede tener conciencia de sus limitaciones y expresar no sé qué me pasa, ya no soy el de antes. Ahora nos hablará la licenciada Florencia Merlo sobre las fases del duelo. Hola, soy Florencia, soy psicóloga y soy hija de una persona con Alzheimer. Voy a hablar de las etapas del duelo de la doctora Kübler-Ross, que son una herramienta que nos pueden ayudar a comprender lo que nos pasa en el proceso del duelo. Son etapas que no son lineales, que se puede ir y volver infinitas veces de una a otra, y en cada caso, por supuesto, es particular. La primera etapa es la de la negación, que por lo general se da cuando nos dan el diagnóstico o cuando el familiar empieza a perder capacidades. Es como una sensación de no poder creer lo que está sucediendo. A mí yo lo pienso en mi caso y cuando nos dieron el diagnóstico de mi mamá, nuestros seres queridos nos pasaban información sobre tratamientos o sobre cosas que hacían bien con ese diagnóstico y mi sensación era de no querer ver lo que nos mandaban ni querer averiguar más sobre la enfermedad. Y no era por falta de interés, sino, bueno, porque identifico esta etapa de negación, de no poder conectar con la realidad. Esto es una manera que encuentra la psiquis, un mecanismo de defensa, para poder aceptar muy de a poco el dolor que nos genera esta nueva situación.
Cuando empezamos a aceptar un poco más esta nueva situación, esta nueva realidad, aparece la ira, que es la segunda etapa. Vienen sentimientos de frustración, de preguntarnos por qué nos pasa esto a nosotros, de estar enojados, no sé, puede ser con la vida, con uno mismo por no haber hecho algo antes al respecto, con el propio familiar por cómo se está comportando, con el médico que nos da el diagnóstico. La ira es una emoción que todos atravesamos, entonces es algo que lo conocemos mucho, entonces también es un mecanismo de defensa de la psiquis para poder procesar de a poco esta nueva situación y que no nos genere tanto dolor. Con esto lo recomendable es poder expresarlo, poder admitir que estamos enojados, poder contárselo a algún ser querido o a alguien que nos pueda acompañar en este momento. Ya cuando va pasando la ira, esta frustración, empieza la etapa de la negociación, en donde empezamos a estar un poco más conectados con la realidad y queremos que esta situación o no avance o mejorarla de alguna manera. Entonces es el momento donde empezamos, no sé, en mi caso empecé a hacer otras interconsultas con otros médicos, buscar otros diagnósticos, me acerqué a espacios donde me podían ayudar, donde encontraba personas que estaban en situaciones similares. Algunas personas se pueden también en este momento aferrar a alguna creencia, pedir a algún santo o a Dios que nos ayude con esta situación. Una vez que logramos prestar atención al presente, conectarnos con ese presente, aparece la tristeza y entramos en la etapa de la depresión, en donde hay una sensación de desesperanza, donde empezamos a asumir la pérdida. En este caso, empezamos a entender que nuestro familiar ya no es la persona que era antes, sino que es una nueva persona. Y bueno, cada caso es particular, pero en muchos vienen síntomas de temor, de insomnio, de ansiedad, y aparece, bueno, aflora todo el dolor que de a poco venía apareciendo con esta nueva situación. La doctora Kübler-Ross hace una analogía en este caso, en esta etapa, y dice que es importante, al igual que la ira, de poder permitirnos vivir, sentir este momento. Y ella hace una analogía con esto, dice que es como si viniera una visita a nuestra casa que no teníamos pensado, pero que bueno, que tenemos que tratar de atenderlo, de estar, y en algún momento se va a ir. La tristeza es lo mismo, es una emoción que no estábamos esperando, pero que llegó y que tenemos que afrontarla, tenemos que poder vivirla, y en algún momento esa tristeza va a desaparecer. Y cuando empieza, no a desaparecer por completo, pero sí empezamos a aceptar más la situación, llega la etapa de la aceptación. Y no es que no nos duele más nada, ni que no nos pone triste, pero sí empezamos a aceptar qué es lo que nos toca vivir, que es esto lo que nos tocó y que tenemos que llevarlo de la mejor manera. Podemos empezar a pensar un poquito más en nosotros, empezar a pensar estrategias que nos ayuden a nosotros y también a nuestro familiar, y pensarlo de alguna manera un poquito más objetivo para que para todos sea más llevadera la situación. Y como decía al principio, no es que, bueno, una vez que llegamos a la aceptación ya no podemos volver a las otras etapas. Esto puede pasar, podemos volver a la ira en algún momento, a la tristeza, a la negociación, y estas etapas así van yendo de un lado a otro en toda la etapa del duelo. Quería saber cuáles son los pros y los contras entre tratar o convivir con el enfermo en casa o internado en una institución especializada. Bien, bien. A ver, ¿dónde estás? ¿Quién hizo la pregunta? Mario, ¿no? Sí, Mario Chemerisky. Bueno, Mario. Italiano el apellido, ¿no? ¿Perdón? Italiano el apellido, ¿no? No, polaco. Es un chiste, ya sé, sí. Bueno,
igual que el mío, Wordsman, ruso-polaco. Bueno, a ver, es una muy buena pregunta. En realidad depende de cuál sea la etapa de la enfermedad. No es lo mismo una demencia en un estado inicial, hay deterioros cognitivos leves que no llegan a ser demencia, donde el ser querido no tiene dependencia de terceros para lo cotidiano, y hay otros en los que sí. Las causas de institucionalización, las causas de llevar a un ser querido a un geriátrico, depende de la demanda que tenga ese ser querido de cuidados y si uno se los puede proporcionar. ¿Sí? No es una falla de la familia, mala gente que no los cuidamos con amor y no les damos tiempo. Pero hay diferentes realidades. Si yo te traslado, Mario, cuestiones del consultorio, por ejemplo, hay un paciente que tiene demencia frontotemporal, que es una demencia que se caracteriza por trastorno de la conducta, principalmente, en donde este señor, que es el abuelo, estaba viviendo con sus nietos cuando enviudó. Parece que la enfermedad se despertó cuando enviudó, en realidad aparentemente su esposa lo cuidaba mucho y trataba de que la familia no sea tan consciente de cómo estaba progresando su enfermedad. Cuando esta mujer fallece, se llevan a vivir al abuelo con ellos, pero este hombre, dentro de sus cambios de la conducta, dice permanentemente malas palabras, se escapa de la casa, entonces uno lo medica pero hasta cierto punto, ¿sí? Entonces era incompatible vivir con niños pequeños que no entendían lo que sucedía. Eso fue una causa de que se lleve a un hogar. ¿Sí? Si ustedes me preguntan a mí, el mejor lugar siempre es el hogar, rodeados del amor, de sus muebles, de sus cosas, de su rutina. Tampoco es bueno esto de que me lo llevo un poquito a la casa de un hijo, otro poquito a la casa del otro hijo y otro poquito a la casa de otro hijo. ¿Saben qué genera eso? Más síndrome confusional, y fracturas, porque generan caídas, ¿sí? Entonces, esto que a veces hace, bueno, yo estoy muy cansada, entonces que se lo lleve mi hermano, ahora mamá, ¿sí? Eso es un problema. Así que básicamente, Mario, depende de los cuidados que requiera tu ser querido. Si vos se los podés proporcionar y podés tener cuidadores, buenísimo. Si eso no funciona, no queda otra. No sé si te respondí, Mario, o querés que hablemos de algo puntual. Me ofrezco hablar de algo puntual, si te parece, que puede llegar a ser de ayuda de otros. No, gracias. Entendí todo perfectamente bien y agradezco la respuesta. Bueno, gracias. A ver. Mara, yo quería, Sí, Nora, podría sí, hacer un Norita. comentario. Un poco sobre lo que recién decía Mario, yo creo que también en eso hay una serie de etapas, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi mamá fui transitando por todas esas situaciones, que fueron primero tratar de cuidarla a nosotros, en familia, yo la tenía cerquita, después se necesitaron los cuidadores, después ya vimos que no había manera, y esto también a mí me lo ayudó, por supuesto, Alma. El hecho de estar acompañada, de acercarme a buscar ayuda, hizo que ellos también me fueran como marcando el paso de que era lo mejor para mi mamá y para el grupo familiar. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que quería comentar algo personal, mi mamá falleció hace ya 7 años. Qué distinto hubiera sido para mí si hace muchos años atrás también hubiera tenido todo esto que hay ahora, a pesar de que Alma obviamente me ayudó muchísimo. Yo lo que hice en un momento de la enfermedad con mi mamá, porque tenía un apego muy fuerte y una comunicación muy grande con ella, fue ponerme a escribir. Como yo no podía conectarme con ella con la palabra como hacíamos siempre, y para mí era verdaderamente un duelo muy fuerte, lo que hice fue empezar a escribir. Entonces, desde escribir frases o poesías que me surgían en relación a lo que estaba viviendo, y eso a mí de alguna manera me empezó como a salvaguardar y a protegerme. Era algo muy íntimo, era algo mío, que todavía las conservo. No sé, tal vez cada uno buscar algo que le ayude un poco a canalizar ese dolor tan fuerte que se tiene en ese momento que se está atravesando. Bueno, esto a modo de comentario que a mí me hizo bien, a mí me fue como un poquito de sanación que tuve con la escritura. Qué lindo, Norita, qué lindo. Y también a través del voluntariado, ¿no? Porque uno ayudando a otros. Bueno, ahora desde ya. Igual desde tuve que ya. cumplir mi duelo, ¿eh? Necesité el duelo del tiempo hasta que después como que volví a amigarme.
Todo lleva su tiempo, por eso digo que las etapas del cuidado, de si tengo un cuidador, si me la cuido en mi casa, eso para mí también fue una serie de etapas que hubo que transcurrir, necesariamente, y siempre es mejor escuchar la ayuda del profesional, lo que te van indicando, hacerlo con tiempo, si hay que buscar un lugar que sea, a mí me aconsejaron que fuera cercano a mi casa, bueno, hay miles, para hablar de la parte de institucionalidad, es para otro grupo, creo, para otro encuentro. Podemos charlarlo, podemos tratarlo cuando les Todo lo propongo que implica, sí, la que decisión, ¿no? Sí, La sí, 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 decisión. Cuando a sí. mí a veces me llama alguien y me dice, ¿qué hago? Yo ya la tengo que llevar. Bueno, pero es una cosa que la familia tiene que ir de a poco Bien. también manejando, Mirá, ¿no? ya mismo les propongo que para el mes que viene, si les parece, plantear esto de cuidar al cuidador, que es medio un poquito mi especialidad, y hablar de institucionalización. ¿Cuándo institucionalizar a un ser querido? Si les parece, ya lo podemos dejar como tema para el mes que viene. Bien. ¿Qué hacer cuando no acepta cuidadores? Gran pregunta, Paola. Mirá, nosotros hace unos meses decidimos dentro de la página web armar un espacio que es de blog, y ahí le pedimos a Ricardo, yo le pedí a Ricardo es el hijo de una paciente que tiene Alzheimer, y él me dijo, me explicó mucho como ingeniero, muy estructurado, él le costaba mucho poner cuidadoras en su casa, y él me decía, Mara, ¿cómo voy a abandonar a mi mamá con desconocidas? Él me decía así, o sea, la dejo con gente que no la conoce. Claro, sí, sí. A él no le entraba en la cabeza esta realidad, hijo único. Así que bueno, fue un proceso de mucho tiempo, al punto que hizo un máster después en autoanálisis de cuándo poner un cuidador, qué hacer y qué no hacer. Él me contaba, la cito en un bar, 40 minutos con cada una, y trato en esos 40 minutos imaginarme la historia de vida de esa chica para ver si ella es compatible con mi madre. O sea, es muy complejo, ¿no? Entonces, tanto le costó a él que yo le dije, Ricardo, ¿te animás a escribir cómo te fue con esta experiencia? Él lo escribió y está en el blog de la página, ¿sí? En el blog ustedes lo van a ver. La experiencia de él, que me parece que es muy rica en detalles. ¿Y cómo hacer que cuando no acepta cuidadores? Bueno, acá, Irene, vos tenés muchos ejemplos, pero alguna de las cosas es nunca imponer nada, siempre empatizar con la necesidad. Desde mi lugar yo les puedo decir que suelo decir, mamá, por ejemplo, si es mamá la que tiene algún tipo de demencia, mira, yo esta chica te la pongo porque yo necesito estar tranquila, vos no la necesitas, pero soy yo la que necesita estar tranquila. Enfatizar desde mi lugar como hija, que yo necesito esa paz cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con los chicos, cuando estoy en mi casa. Quizás mamá es demasiado, pero bueno, aceptarlo, o sea, minimizarlo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que le pasa a uno? Se encuentra con que están avasallando su independencia. Me ponen a alguien para que me cuide y encima le pagan. Y encima esa cuidadora ve la tele y yo le doy la comida y me cobra. Son cosas que pasan, porque encima también vemos fijaciones con el dinero, ¿no? ¿En qué gastás? ¿Por qué le pagás? ¿Cuánto le pagaste? ¿Sí? Entonces es complejo, pero también ahí uno tiene que utilizar las herramientas de la imaginación, las herramientas de... Yo digo, siempre me acuerdo de mi mamá como una actriz, eran amigas de ella la que ponía como cuidadoras, Irene también. Irene, ¿querés contar la experiencia como hiciste vos con la cuidadora de tu mamá? Irene está silenciada, a ver. Ahora sí. Bien. En realidad, bueno, mamá tampoco quería, porque si yo puedo, ¿para qué necesito a alguien? Si yo puedo sola. Pero era un poco el ver que no podía sola. Entonces, a mí se me ocurrió, después de elegir a una persona, un poco como hizo Ricardo, de, bueno, charlar un poco bastante y ver cómo era esa persona. Y bueno, decirle a mamá, un día fuimos con ella, y que era una amiga mía que justo se había venido a vivir a Bariloche, que yo la conocía desde hacía mucho tiempo, y que como estaba sola, y mamá también, era un poco para hacerse compañía mutuamente. Entonces, bueno, nada, fue por ahí, y un día mamá me pregunta con respecto a ella, ¿pero le pagamos algo? ¿A alguien le pago yo? No, mamá, ¿cómo le vamos a pagar si es amiga mía? No, nadie le paga nada. Ella viene a hacerte compañía porque se siente sola y entonces con vos la pasa muy bien y por eso viene a verte todas las tardes.
¿no? Entonces, bueno, es un poco usar, como dice Mara, muchas veces esas mentiritas blancas, y bueno, y así fueron apareciendo la primera, después la segunda, y entonces mi papel también era hacerme la amiga, preguntarle a la cuidadora por sus hijos, cuando yo no los conocía, si ya habían nacido los nietos, si la hija más grande se había casado, no sé, yo trataba como que mi mamá viera que yo tenía un vínculo con esa persona, que no era una extraña, ¿no? Entonces, bueno, eso también a ella la dejaba un poco más tranquila porque decía, bueno, si vos la conocés, entonces, bueno, es como que se sentía más confiada. Pero bueno, es un Gracias, trabajito, Ere. pero No, hay sí. que intentarlo, porque ayuda a que uno después también pueda sentirse un poco mejor, ¿no? Así Acá que está bueno. buena la mentirita de Cecilia que pone que la obra social paga todo y que la obra social nos obliga a que esté el cuidador 24/7. Ah, esa la voy a Bien, incorporar. Yo que les digo, yo te sí, lo es voy a muy mandar, buena. yo te lo voy a mandar y le paga la obra social. Hasta ahí llegué, pero ahora que los obliga, la voy a incorporar. Ese me gustó, me gustó, me gustó. Acá dice Pascual, dice, creo que la institucionalidad o institucionalización se llega cuando el cuidador soy esposo, no da más. Mi querido, la idea es que uno no llegue a esa instancia. Por ahí ¿Sí? también es importante, por ejemplo, a mí también me costó, porque es verdad, uno está acostumbrada a alguien que va a la casa y hace algunas cosas, pero no que cuiden a tu viejo, a tu vieja en mi caso. Y yo, por ejemplo, comencé, acá hay un lugar de día en Roca, donde hacen actividades, y eso también, o sea, porque era como que yo tenía una cuidadora, pero estaba ahí en casa, habían cosas que no hacía, entonces fui a hablar con una colega que es trabajadora social también y le comenté, le dije que tenía una realidad y me dice, traela que la vamos a incorporar de a poco, o sea, fue un momento de adaptación y todo, y tal es así que mi hija era chiquita, entonces me decía, ella iba a jardín, entonces me decía, o sea que también hay un jardín para abuelas, sí, le digo yo. Y ese Mirá qué lugar de interesante. día, que el CADA acá en Roca, ojalá hubieran tantos lugares, trabajan personal de provincia, trabaja personal de PAMI, y hay terapistas, profesores y todo, folclore, o sea, un montón de variedad de actividades. Y eso a mí me ayudó muchísimo, porque yo, por ejemplo, vivo en un lugar, pero trabajo en Neuquén. Entonces, y a la tarde tenía una señora unas horitas y después yo llegaba y ella me hacía cargo de mi mamá. Y así que eso también es importante por ahí que las personas que estén atravesando esta situación, también, digamos, esas instituciones abiertas que se están creando y que hay en algunos lugares son muy útiles, muy, muy buenos, porque realmente ellos ya están algunos formados, ya saben, también hay más años que nosotros, y nosotros podemos quedarnos tranquilos de que la dejamos en un lugar donde están cuidados, bien alimentados, porque hay Bien. nutricionista, todo, así que está bueno eso también como una estrategia para poder dejar a nuestros seres queridos. No sé si hay en todo lado, pero acá en Roca sí. Sí, no hay en todos lados. En Bariloche hay uno que depende de la municipalidad, que en el contexto encima de pandemia está cerrado y se le buscó una alternativa donde las personas, los trabajadores sociales y demás van a sus casas, pero por supuesto no es lo mismo porque no permiten la interacción y demás, ¿no? Pero bueno, también agregado a la pandemia. Voy a seguir con algunas preguntas. Algunos días dice que está cansado de las mujeres que lo cuidan y que eso lo dice Cecilia. Y quiere estar solo, pero se queda piola. Ya hace 5 años está con cuidadoras y la calidad de vida de todos mejoró muchísimo. Me alegro. Con respecto al pago, dice María Julia, sí, también fue un problema. Lo que yo le decía era que Pami se hacía cargo de todo y ahí mamá se quedaba más tranquila. Cecilia dice, también le decía al neurólogo que él no necesitaba que nadie lo cuide porque él está bien. Ah, le decía al neurólogo. Ah, también pasa que a veces los colegas no hablan apropiadamente, no me llamaría la atención. Bueno, Mara, me tengo que retirar. Ah, bien, ahí está, después te leo. Papi, dice Cecilia, si te pasa algo, nosotros somos responsables y no querrás que tus nietos tengan a sus madres presas por abandono de persona. Y ahí entra en razón. Sos una actriz, Cecilia, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Qué significa fijación con el dinero? Pregunta Elba. Perdón, hay gente acá que ya tiene un posgrado en demencias, porque me han escuchado y creo que ya más de uno podría contestar esto. Fijación con el dinero es esto. A mí me pasa que en el Banco Nación hay un cajero muy lúcido que ya me mandó 3 pacientes.
3 pacientes, o sea, del cajero al consultorio de la doctora Mara, porque yo tengo el apellido López Wortsman, o sea que el apellido no se dice, soy la doctora Mara. Ahí Diana hace que sí con la cabeza, ¿no? Bien, entonces, vaya a ver a la doctora Mara, me aparece un paciente con un papelito, me dice, me dice el chico del Banco Nación que hable con usted. ¿Por qué? Porque van a cobrar todas las semanas, por ejemplo. ¿Sí? Olvida que cobraron y la importancia de tener el dinero, la importancia de tener plata encima. Yo siempre digo que por más de que ya no paguen nada, siempre tengan su billetera, su dinero, no mucha cantidad, porque también puede perder la noción, pero esa necesidad de estar en contacto con su propia economía, a ver, son adultos, ¿sí? Son adultos con una vida de fondo, con un trasfondo que todos lo sabemos, entonces en mayor o menor medida es importante que ellos sientan que tienen todavía el mango, ¿no? De la olla, como que están a cargo. Nosotros tuvimos que llevar a un hogar a mamá cuando empezó a requerir cuidado todo el día y económicamente, bueno, claro, esto es otra cosa, no podíamos sostenerlo. Tiene demencia frontotemporal. Tal cual, uno son los costos y otra también es el tema que me pasa, que veo los hijos que me dicen, Mara, tengo 3 cuidadoras y cada 2 por 3 una me falta, entra en aislamiento, el hijo tiene un contacto estrecho. Entonces he visto que en este contexto 6 pacientes han sido institucionalizados porque la familia ya estaba agotada de todo el tiempo buscar reemplazos o tener que ir ellos, ¿sí? Así que es así. Acá en Río Cuarto los hogares de día no funcionan por la pandemia, bueno, acá Graciela, en Bariloche también. Muchos billetes de poco valor. Decís Valeria, para dejarles en la billetera. Sí, totalmente. Pasa de todo, ¿eh? Tenemos de todo. Hay pacientes que una hija, por ejemplo, se lo hizo y le dijo, vos me estás tomando de tonto a mí, que yo no me doy cuenta que con esto no se compran ni caramelos. Y bueno, son esas circunstancias que vos decís, justo hoy estás lúcido cuando yo decidí hacerme la pilla y llenarte la billetera de billetes de poco valor, ¿no? No olvidemos que hay momentos de lucidez que aparecen en todas las etapas de la enfermedad, por más avanzada que sea, que nos van a descolocar y vamos a decir, pero vos no estabas tan mal. Ojo, es el momento ese que uno se puede conectar, ¿sí? Fue todo un tema el dinero, un caos al principio porque perdía todo o le daba a todos los vendedores ambulantes y era un peligro. Bueno, el cuento del tío se lo han hecho más de un paciente. Hoy le damos poquito por semana y si se queja, le dicen, te di antes de ayer, busca por tu pieza. Mi hermana y yo le cobramos, a ver, perdón, acá. Mi hermana y yo le cobramos, le dijimos que por la pandemia no puede ir. Me acabo de enterar que se volvió a caer de la silla de ruedas. No, esto perdón, se me corrió todo. Mi hermana y yo le cobramos, le dijimos que por la pandemia no puede ir más a cobrar personalmente. Bueno, sí, por supuesto. Estas son lo que decimos siempre mentiritas blancas, ¿no? No nos tenemos que sentir mal, no nos estamos engañando adrede, lo que le estamos dando es una zona de confort, es un lugar donde puede entender y se va a sentir seguro. Bueno, muy bien. Yo quiero preguntar, ¿puedo Sí, preguntar? ¿quién habla? ¿Quién habla? Hola, Ale. Ale. Sí, Hola, ¿qué tal? claro. Quiero preguntar, ¿por qué motivo nos duele tanto la ausencia de un recuerdo? Si el familiar sigue estando y la posibilidad de construir momentos nuevos sigue estando, ¿por qué nos pone tan mal que nos recuerde algo que pasó? Mirá, somos Porque en 65. realidad, Hay 65 respuestas, me parece. Sí. y porque en realidad es lo que hablaba Mara, que en realidad el paciente, o sea, el familiar está, pero de una nueva forma, no es como el familiar que era antes. Entonces está, digamos, la pérdida de la persona. De alguna manera está, lo podemos abrazar, está físicamente, pero no le podemos pedir que haga lo mismo que hacía hace, no sé, 20 años. ¿Te respondo, Ale? Sí, me responde una parte que sí lo he vivido el duelo y todo, como decían, también me sentí muy identificada con lo que contó la doctora, porque en mi caso el paciente es mi marido y es una persona joven, y es como difícil de repente sentirse solo y lo mismo el otro está ahí, o sea, uno visualmente lo ve, pero el otro no es el de siempre.
Pero nos Claro. pasó hace poco con un hecho agradable, compartir un momento lindo que ya lo habíamos compartido y no lo recordaba. ¿Y por qué no poderlo ver desde la posibilidad de volver a compartir un momento lindo? ¿Por qué nos pone tan mal que no recuerde lo que ya había pasado? Era, me he quedado como pensando eso, ¿qué nos duele tanto que no recuerde un momento que ya vivimos? Sería A peor que mí la me familia de pasaba Andrés. con mi mamá que por ahí no recordaba el hecho, pero sí en ella quedaba contenta o triste de acuerdo a lo que había pasado. Por ahí, no sé, festejábamos su cumpleaños y ella ese día estaba muy contenta, pero no sabía que era su cumpleaños ni se acordaba que había soplado la vela. Perdón, Flor, discúlpame. Hay una tele de fondo. Alguien está atento. La mayoría está silenciado, pero bueno, le voy a pedir que si lo apagan. Ahí está. Gracias, gracias. Entonces tal vez no recuerde, no te pueda contar el hecho, pero por ahí la emoción de ese momento lindo. Entonces vos lo recordás bien, pero él lo registra en emociones, en sentimientos. Mira, Yo creo, perdón, sí, sí, claro. yo creo que lo que nos duele. Hola. ¿Qué tal, Adri? Se cortó, Irene. Sí, sí, te congelaste. Bueno, mientras Irene vuelve, acá dice Olivera, Sebastián, el paciente con demencia regresa defensivamente a etapas tempranas de su evolución psíquica, así como el niño, con él, no toma dominio del mundo y la persona con demencia con su no intenta mantener el control del mundo que se le escapa. Los sedimentos de su autonomía. ¡Wow! ¡Qué reflexión! Yo suelo mostrar en una de las charlas ahí en el hospital un video que es muy interesante, ¿no? Que los neurólogos muestran con dibujos, que uno en las demencias hace una etapa involutiva desde el punto de vista neurocognitivo y físico-motor, al igual que uno que es los niños. Es a la inversa, ¿sí? El niño nace, tiene el reflejo de succión naturalmente, luego come con las manos, después con los cubiertos, gatea, camina y evoluciona así. Y la etapa de las demencias, la involución es al revés, ¿sí? Hasta uno poder ver en etapas avanzadas que los pacientes, me dicen la familia, juega con la comida, o sea, olvida el efecto, el reflejo de deglutir, juegan con la comida en la boca, ¿sí? Olvidan cómo usar los cubiertos. Hoy una esposa muy angustiada me dijo, Mara, no sabe usar los cubiertos, ¿cómo puede ser? Si pensamos en los niños, no saben usarlo al principio, aprenden después, y esto es involutivamente al revés. Así que sí, sí. Creo que depende mucho de los cambios y de la relación que se tenía, esto del duelo, esto que decía Alejandra, también de la personalidad, de quién vive la pérdida. Muy bien, Laura, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es lo que hablaba un poquito al principio, que Alejandra quizás lo vive de una manera más optimista todo esto y se puede conectar con esos momentos donde su esposo es su esposo y lo pasan bien. Hay otras personas, hay otros familiares que se centran en la pérdida y que toda su vida gira ahí. Por supuesto que uno va a reaccionar de la manera que puede con las herramientas que tiene. Yo veo que le va mucho mejor a los familiares de esas personas que tienen demencia que buscan herramientas, que buscan formarse, que no dicen yo tengo que poder, y porque tengo que poder, porque se agotan, porque se enferman, no olvidar que el cuidador tiene que estar bien para poder cuidar, y eso lo vamos a hablar el mes que viene. Entonces, depende de cada uno, ¿no? Uno envejece como vive, y uno vive de acuerdo a cómo se ha formado su psiquis, sus emociones. Entonces, cada paciente y cada familia va a ser diferente. Bueno, nos quedan 10 minutitos más. Y esto que dice Ale es parte también de la aceptación, que en realidad no es que nos va a dejar de aceptar, no es que nos va a dejar de doler, simplemente que vamos a aceptar la realidad y buscar otras formas de compartir, pero siempre en el fondo va a estar esa tristeza o esa nostalgia de la persona que era. Yo quería decir algo, que Mara y Flor, que digo que por eso lo importante que es de acercarse a las almas, ¿no? O a la asociación, el grupo que tengan en su lugar, digamos, ¿no? Porque, a ver, yo, o sea, estoy en Alma Córdoba desde el 2001,
Mi mamá ya va a ser en julio 18 años que falleció. Pero a ver, yo, o sea, realmente todo lo que Alma me ayudó a mí, yo me incorporé a los 3 días que me dieron el diagnóstico. Me pasó como le pasa a la mayoría, ¿no? Que dicen como que, bueno, esto irrumpe de golpe, ¿qué pasó? Mamá ya no es la misma, ahora cómo, bueno, y si uno no se acerca a un lugar donde va a encontrar la información, que uno en el momento no la tiene, porque uno está con otra, a ver qué diagnóstico, qué te dan, que no, ahí aprendemos a que el diagnóstico certero es post-mortem inclusive, o sea que te dicen demencia tipo Alzheimer y demás, bueno, en mi caso, ¿no? Entonces, uno al acercarse, bueno, ahora con la pandemia, lo bueno es el saber aprovechar la virtualidad, porque bueno, o sea, lo estamos haciendo en forma virtual, ¿no es cierto? El grupo de apoyo sigue en forma virtual, y bueno, y qué importante, porque claro, ahí uno va obteniendo herramientas, aprendiendo unos de otros, tal situación uno ya la vivió, el otro no, estrategias y demás. Entonces yo digo que este servicio que brindamos las almas, que lo hacemos con da pulmón, con todo nuestro así de corazón, porque es así realmente, con muchas ganas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Cecilia, que tan ocurrente y con tanta estrategia y todo, me pongo recontenta porque Cecilia y Nati son 2 hermanas que participan del grupo de apoyo. Ale también, Ale es una pionera, también hace varios años, y lo de Ale es un poco que hay situaciones que Ale ha cambiado mucho desde que ingresó al grupo a hoy, en el sentido de que lo de ella es muy difícil porque su esposo cuando empieza con todo era muy joven, una persona de 40 y tantos años, entonces bueno, es bravo también, ¿no? A veces cuando, bueno, mi mamá también era joven, tenía 66, pero... Y por otro lado los cónyuges, porque bueno, ahí a Mario, ¿no? Que lo escuchaba, vos viste Mara y Flor, que siempre el cónyuge es el que más le cuesta aceptar, porque vienen de haber compartido una vida juntos, haber amoldado uno al otro. Yo me acuerdo que mi papá decía, pero a ver, ahora estoy jubilado, era que queríamos hacer otra vida, ¿ok? Y viene esto, y bueno, o sea, en el sentido que, bueno, así como vino el señor Alzheimer, pudo haber venido otra enfermedad. Lo que pasa que, claro, cuando el cerebro ya no funciona, cuando cognitivamente se hace mucho más difícil. Y bueno, y por eso también que afecta tanto a todo el entorno, ¿no? Bueno, todo el tema. Así que bueno. Gracias, Silvia. Perdón. Gracias. No, gracias, Mara, a ustedes. No. Las dos me encantó, ¿eh? Muchísimas gracias, muy bueno todo. A ustedes. Les quería acá leer, uno aprende a enojarse menos, a ellos. Esto me gustó, que se reían de sus chistes malos. Yo le encontré el lado amable, se ríe de mis chistes malos y repetidos, dice Andrea. ¿Por qué hay conductas agresivas hacia un familiar? ¿Qué se debe hacer si esta persona está en riesgo? Bueno, es una excelente pregunta, porque ahí, digamos, es una causa de que nuestro ser querido no puede valerse por sus propios medios, cuando pone en riesgo su persona o la de terceros, ¿sí? En primer lugar, el tratamiento es el acompañamiento, no es el farmacológico, ¿sí? No es sedarlo o no es doparlo, como a veces me dicen en el consultorio de la familia, doctora, ¿tenemos que doparlo para que esté más tranquilo? No, primero que tiene una connotación negativa. Tenemos un gran abanico de fármacos que acompañan al tratamiento, pero siempre el tratamiento es el acompañamiento, el abrazo, la caricia, la música, la buena iluminación, tratar de estar atentos si hay el efecto del atardecer, que quizás muchos lo han visto, que es la hora de las brujas, cuando nuestros seres queridos se ponen más nerviosos, cuando cae el sol, ahí hay una relación directamente con el cortisol, donde los estresa, donde los pones mal, donde pueden llegar a ver que el medio que los rodea es inseguro, y esto también lo vemos en los niños, en los bebés, que es la hora de las brujas que lloran y lloran y lloran. Entonces, bueno, anticiparnos a esas situaciones u horarios, por ejemplo, ofrecerle una ducha en ese horario, o vamos a dar una vuelta, o es el momento de ver una película amorosa, una película linda, ¿sí? Anticiparnos a esos momentos desde lo no farmacológico. Y después hablar con el médico para ver cómo lo podemos ayudar con medicación si es necesaria.
¿sí? No sé si te respondí. LG Stylus 3. Bien. A ver, si el paciente agrede y amenaza de muerte a la esposa, ¿se debe alejar la persona de riesgo? Bien. Es una realidad muy frecuente esta. A mí me pasó, por ejemplo, con una señora cuya hija vive en la casa de adelante y ella dice que es ladrona, que viene a robarle, la desconoce, pero no a los cuidadores, ¿eh? La hija es una ladrona, bueno, la hija imagínense la angustia que tiene. Entonces, en ese caso yo le pedí que no se acerque hasta yo poder encontrar la medicación, ¿eh? Que la tenga más tranquila a su mamá, o sea, es un antidepresivo en este caso y un antipsicótico. Así que se manejó, sí, por supuesto alejé a la persona que sería una víctima en este caso, ¿sí? Y después terapia también para esta hija para poder llevar adelante esta triste realidad, ¿sí? ¿Cómo hacer si los vemos desganados y deprimidos? Bueno, este es un punto interesante, tenemos 3 minutos, pero les cuento, no todo es desgano o depresión, sino es apatía. La apatía es uno de los síntomas iniciales en las demencias, que es eso que sucede que nuestro ser querido está apático, indiferente, ni simpático ni antipático, está ahí pero no está. Por ejemplo, la mamá de una paciente, su hija me dice, Mara, me dice, está depresiva, depresiva. Dale algo, por favor, para levantar a mamá. Cuando le pido que me describa qué es lo que pasaba en casa, era que la madre miraba por la ventana muchas horas y hacía la mesa, pero llegaba a hacerla por la mitad y se sentaba. Eso no es depresión, eso es falta de iniciativa, ¿sí? Que es diferente, y eso es muy difícil de medicar. Eso es acompañar y motivar, recordar quiénes son nuestros seres queridos y llevarlos a esos lugares de confort. Si le gustaba el tango, y vamos a poner tango, ¿sí? Que escuche tango. Entonces ahí se va a sentir más animado, todos los neurotransmisores positivos van a empezar a movilizarse en el cerebro y quizás conectan y quizás no. Y más de una vez le he tenido que decir a un hijo o a un familiar, che, sos vos el que estás mal. Tu mamá está bien, ella dentro de su enfermedad está tranquila. Esto es apatía, no es depresión. Fíjate vos qué podés hacer para estar mejor, ¿sí? Bueno, gracias chicas de Alma Córdoba, gracias. Pues vamos a leer todo. A ver, ¿cómo hacer si los veo bien? Pero ¿cómo es que nadie se pregunta qué causa todo esto? Porque cada vez se ve más en personas jóvenes. Bueno, ahora con el virus. Uy, otro tema, acá podemos tomarnos un termo entero de mate y poder hablar de esto, ¿sí? La pandemia nos está dejando, el principal síntoma que está dejando la humanidad es ansiedad, ¿sí? En jóvenes, en niños, en adultos, ansiedad / depresión, así que nos está haciendo trabajar internamente con nosotros mismos, ¿no? Bueno, se habrán dado cuenta que me gusta hablar y que no tengo problema en hacerlo, y la idea es ayudar y compartir. Les propongo en este minuto que queda que escriban, uy, Osmar, hablemos de la culpa, bueno, lo seguimos en otra vez. Dejen los teléfonos acá en el chat, ¿sí? Si no llegan a escribir ahora, entran a mi página web y es www.maralopezwordsman.com y ahí mañana vamos a subir estas charlas y hay un mail de contacto para que podamos responderles, ¿sí? Tengan un poquito de paciencia, que en el medio de la pandemia hay mucho trabajo de este lado. Pónganle ¿cómo se llama? El prefijo, por favor, de dónde son. Gracias por estar ahí. Qué bueno, qué placer. Gracias a todos. Les veo los nombres, pero si nombro a uno, tengo que nombrar a todos. Un placer.